La historia de la Iglesia en el siglo XIII, Edad Media. Llegamos al máximo esplendor de la cultura forjada la mente durante la Edad Media. Después de estos resplandores comenzará el paulatino declive de Medioevo. Es el siglo del gran Papa Inocencio III, que quiso llevar a cabo el ideal de una sociedad política religiosa medieval en cuya cima estuviera la supremacía papal. Es el siglo que continúa las cruzadas y en que nacen los grandes órdenes mendicantes como la de San Francisco de Asís y la de Santo Domingo de Guzmán. Es también el siglo en que se va a aparecer la Inquisición y admira las expediciones de Marco Polo por el lejano oriente hasta China. Es el siglo de las universidades y de las grandes lumbreras intelectuales como San Alberto Magno y su discípulo Santo Tomás de Aquino. Es el siglo del arte gótico, es el siglo de Carta Magna o Constitución, que se limita a los derechos absolutos de los reyes. La cristiandad no solo promovió el desarrollo de las creencias sagradas, sino que dio vida a la institución destinada específicamente a desarrollar la ciencia y a disfrutar la cultura superior. La universidad surgen impulsos de la Iglesia de las universidades de París, Oxford, Bolonia, Salamanca. A partir del siglo XIII, la evolución de la sociedad medieval señaló nuevos rumbos a preferencias populares. Existía ahora una población urbana que cada vez más considerable. En las ciudades se establecieron también las nuevas órdenes religiosas. Mendicantes de pronto ejercen un poderoso atractivo sobre los fieles. Los sucesos que me pegue la lengua al paladar, si no me acuerdo de ti, Jerusalén. Las cruzadas del siglo XIII presentan ya signos de decadencia. La cuarta, de 1202 a 1204, que tenía el fin de devolver la vida y fuerzas al agonizante reino franco que se había establecido en Tierra Santa, pero se desvió por sus fines, y en vez de dirigirse a Palestina, los cruzados penetraron en Bizancio, Constantinopla en 1204, y depusieron al emperador Alejo V, coronaron a Beldunio de Flades e instauraron allí un imperio latino que perduraría más de medio siglo. Bizancio quedó así convertida en feudo papal hasta 1260. Este hecho fue uno de los principales agravios cometidos por los cristianos occidentales y los cristianos ortodoxos de Oriente. En la Quinta Cruzada, de 1217 a 1221, Andrés II de Hungría obtuvo únicamente avances precarios. Esta cruzada se dirigió a Siria y a Egipto. En la Sexta Cruzada, de 1228 a 1229, fue capitaneada por el emperador Federico II, emperador excomulgado por el Papa, mediante la alianza habilísima propias de su genio político y sin recurrir a las acciones bélicas, instauró en Jerusalén una política de tolerancia religiosa. Un tratado con el sultán de Egipto puso en manos de Federico Jerusalén, Belén, Nazaret y otros lugares a cambio de territorios poseídos por los cristianos al norte de Siria. En marzo de 1229, Federico hizo su entrega solemne a Jerusalén, mientras el patriarca latino lanzaba un entredicho sobre la ciudad. Jerusalén permaneció tan solo 15 años en manos de los cristianos. En agosto de 1244 se perdió definitivamente. Las dos últimas cruzadas fueron empresas completamente francesas, organizadas por el rey Luis IX. La séptima, de 1248 a 1254, dirigida contra Egipto, tenía a fin recobrar nuevamente Jerusalén. Caída en poder turco en 1244, los cristianos se habían replegado a unas cuantas fortificaciones como San Juan de Ars y Antioquía. Terminó en un desastre. El rey y el ejército fueron hechos prisioneros y tuvieron que pagar un cuantioso rescate por la libertad. La octava y la última cruzada, en 1270, fue llevada a cabo por el mismo rey San Luis, en respuesta a llamado el Papa Inocencio IV, para contener el avance turco antes de partir hacia Jerusalén. Se apoderó de Túnez, en el norte de África. Allí murió, víctima de disentería. Y con su ejército sufrió también esa terrible epidemia.
no hará otro intento más para conquistar la Tierra Santa. España hubo una cruzada contra los musulmanes en la batalla de Navas de Tolosa en 1212 y que terminó con la victoria de los europeos que auxiliaron al rey español Alfonso IX. Durante el resto del siglo, San Fernando III, Alfonso X el Sabio, Alfonso el Batallador y Jaime el Conquistador harán retroceder a los moros hacia el sur de la península ibérica. ¿Y qué herejías azotaron a la iglesia de este siglo? Primero, los valdenses. En Francia surgió la herejía de Pedro Valdés. Nació en Lyon, que un día abandonó sus negocios y partió a predicar el Evangelio, dando un ejemplo de pobreza y austeridad. Y desprendiéndose y arrastrando compañeros de Suiza y Alemania, atacó las costumbres de los cleros relajados e invitaba a volver a los cristianos primitivos. Pero no obtuvo inmune de errores dogmáticos en sus predicaciones. Los perfectos entre los valdenses hacia los tres votos de pobreza, castidad, pobreza y obediencia. Y los simples seglares se arrojaron el derecho de celebrar la Eucaristía. Solo admitían el bautizo, la penitencia, la Eucaristía. El Papa Lucio los excomulgó. Continuaron los albigenses o cátaros. Eran más peligrosos por su mayor difusión, por su más franco alejamiento de la fe católica. Se llamaban albigenses por la ciudad de Albi, y cátaros o puros. No conocían la iglesia visible, rechazaban la autoridad espiritual y temporal. No admitían ni la guerra ni la pena de muerte, solo tenían un sacramento, el bautismo del Espíritu. El consulamentum, que por lo demás solo se recibían los perfectos, los cuales quedaban obligados después de su recepción a llevar una vida rigurosamente ascética. Los restantes solo recibían el consulamentum en la hora de la muerte. El Papa Inocencio III invitó al rey de Francia a una cruzada con ellos, que desembocó en una horrible crueldad por ambos bandos. En los hechos políticos importantes, los nobles ingleses obligaron al rey Juan sin tierra a firmar la Carta Magna o Constitución que delimitaba los derechos del rey en contra de sus pretensiones absolutistas. En el reinado de su sucesor, Enrique III, fue instituida la Cámara de los Comunes o Parlamentos. Ambos ejemplos fueron muchos siglos después copiados por un gran número de países. Otomán, el turco fundó el imperio llamado otomano en 1259. Con ello motivó a gran parte el surgir las cruzadas que hemos señalado. Dicho imperio constituirá un peligro constante para Europa hasta la batalla de Lepanto en 1572, en que fueron vencidos los otomanos por la escuadra cristiana gracias a la intercesión de la Virgen María Auxiliadora. La respuesta de la Iglesia, de nuevo luces y sombras. En el siglo XIII, la Iglesia medieval había llegado a su edad de oro, pero como la naturaleza es débil, al hombre le resulta fácil mantenerse en las cimas y cometer flaquezas. A fines del siglo XIII aparecen síntomas de decadencia. Ni el sacerdote concubinario, ni el monje arburguense, ni los obispos políticos y el feudal habían desaparecido por completo en ese tiempo. La preparación del clero parroquial y su formación espiritual era diferente. La elección para cargos o beneficios, obispos y abadías que había mejorado tras la intervención de Gregorio VII, en la actualidad había descendido a niveles lamentables. Por estos tiempos los papas que eran obispos de Roma, que estaban obligados a cuidar su grey, poco tiempo residían en la misma Roma. Según la costumbre de esa época, elegían al papa en el mismo lugar donde había fallecido su antecesor. Muchos pontífices fueron elegidos fuera de Roma y luego retrasaban su viaje a Roma para atenderla como pastores. Pero también hubo hechos muy positivos en la iglesia de este siglo. La iglesia apoyó las cruzadas y condenó las herejías. Para ello convocó a varios concilios. El Cuarto Concilio de Letrán.
Convocado por Inocencio III en 1215, condenó a los valdenses y a los albigenses, reprobó la venta de reliquias, ordenó la confesión, la comunión anual, estimuló las cruzadas y legisló sobre la disciplina sacerdotal. En el Concilio de León de 1245 hizo un triste balance del estado espiritual de la cristiandad, señaló sus principales llagas: relajación de los clérigos, peligro de Jerusalén y Bizancio, y por las amenazas por los turcos, inminencia de invasión de los mongoles de Europa y sobre todo guerras de Federico II, rey de Francia, al que el concilio tuvo que excomulgar. El Segundo Concilio de León en 1274 volvió a hacer un llamamiento a los príncipes cristianos para acudir en auxilio de Tierra Santa. Asimismo, buscó la unión con la Iglesia bizantina y dictó medidas para reformar las costumbres eclesiásticas, con el fin de evitar más intromisiones civiles en la elección de los sumos pontífices. El concilio ordenó que los cardenales escogieran al sucesor papa difunto. La reunión de los cardenales para la elección del papa desde entonces se llama conclave. Balance de las cruzadas. Una palabra sobre la Cuarta Cruzada, en que los cruzados arrasaron Bizancio y Constantinopla en 1202. Fue triste episodio. Este hecho se presenta de ordinario como algo querido por el Papa. Entonces, en realidad, está documentado que Inocencio III se horrorizó al conocer la noticia y excomulgó a los representantes de semejante barbarie. Ese acto vandálico estuvo motivado por ambición política. Algunos de los caballeros cruzados, capitaneados por la República de Venecia, que buscaba la supremacía comercial. Hagamos un breve saldo de las cruzadas. Encauzaron el espíritu caballeresco de la época hacia el ideal religioso. Eso no quita que entre los cruzados hubiera gente indeseable, al menos al inicio. Unió a los pueblos diversos en la defensa de la fe común, pero poco a poco se evidenciaron sus divisiones e intereses. Algunos despertó el espíritu misionero. San Francisco de Asís viajó a Siria en 1212 y envió los primeros franciscanos a Marruecos en 1219. Hubo muchos hechos ignominiosos, pero no debe hacer olvidar el personaje ilustre como Godofredo y San Luis de Francia, que lucharon con grande idealismo cristiano. Las órdenes mendicantes ante la relajación de algunos eclesiásticos. Dios no se olvidó de su iglesia, al contrario, hizo surgir órdenes mendicantes. Sus fundadores quisieron responder a la llamada del Evangelio a las necesidades de su tiempo. Fueron sensibles en particular al desarrollo de la herejía, al movimiento urbano y a la fermentación intelectual. Las órdenes mendicantes se llamaban así porque en un tiempo en que los pastores de la iglesia se enriquecen siempre más, los monasterios abundan en tierras y en bienes, y una nueva burguesía de las ciudades se desvive por aumentar sus ganancias. Ellos hacen voto de perfecta pobreza, en ese tiempo en que ahonda cada vez más la diferencia entre grandes señores y el pueblo llano. Ellos predican fraternidad cristiana. Su vida ya no depende de tierras de labranza ni de rentas. Viven de la limosna. Ya no se llaman monjes, sino hermanos. Y principales órdenes mendicantes fueron la de los franciscanos y de los dominicos. Los dominicos es llamada orden de los predicadores, apoyada por el gran Papa Inocencio III y aprobada más tarde por Honorio III en 1216. Fue fundada por Santo Domingo de Guzmán. Nació en España hacia el año 1170. Sale al encuentro de los herejes, cátaros o valdenses, imitando pobreza de Cristo, pobre y aceptado las controversias dogmáticas con ellos. Los obispos de Toulouse, Francia, aprueba en el año de 1215 el pequeño grupo de predicadores. Constituimos como predicadores de nuestra diócesis al hermano Domingo y a sus compañeros
a fin de extirpar la corrupción de la herejía, arrojar los vicios, enseñar la regla de fe e inculcar sanas costumbres a los hombres. Su propaganda regular es portarse como religiosos, es decir, hacer 3 votos de pobreza, castidad y obediencia, ir al pie de y predicar la palabra evangélica, vivir la pobreza de Jesús, alimentándose con lo que les dan. Fin y objetivo de la nueva orden era crear un grupo de sacerdotes aptos y totalmente preparados para predicar al pueblo la sana doctrina. Dedicaron pues los dominicos especialmente a su atención al estudio. Tanto descollaron en las ciencias que la vida del fundador enseñaba ya en las universidades de París. En esa universidad brillaron de manera especial San Alberto Magno y Santo Tomás de Aquino. La organización de la orden es democrática. Los cargos son efectivos, temporales. Tan solo el maestro general es elegido para toda la vida. No se disponen las rentas de las grandes abadías, si no se obtiene las limosnas, los medios de subsistencia. Se dirigen especialmente a los agentes de la ciudad, a los miembros de las corporaciones y enseñan en las universidades. En 1216 el Papa aprueba esta orden y adopta la regla de San Agustín. El Papa Gregorio IX les encarga la responsabilidad de la Inquisición eclesial, a la que hablaremos más tarde. Los franciscanos. Francisco nació en Asís, Italia, hacia el año 1181. Era hijo de un rico mercader y en el año 1205 abandona sus sueños de caballería para consagrarse a la dama de pobreza. Se encuentra con Cristo, pobre y leproso. Cree al principio que Cristo le pide que repare las iglesias como las de San Damián, pero más tarde comprenderá que Dios le llama a la reforma de la iglesia, en la que se filtran abusos, modos de vivir y contradicen la santidad de las costumbres de la doctrina de la iglesia. Después de devolver su parte, todos sus bienes e incluso sus vestidos, pide como limosna la comida y materiales de construcción. Su vida es la de los ermitaños, pero en 1208 oye el evangelio en la iglesia de la Porciúncula: Id, proclamad que está cerca el reino de Dios. No llevéis oro ni plata. Con algunos compañeros va por los caminos proclamando con alegría la buena nueva, la paz. Predica sin ser sacerdote. Se sentía indigno de serlo. Nunca quiso recibir la ordenación sacerdotal. Su lema es paz y bien. No quiere pronunciar ningún juicio contra los sacerdotes ni contra los demás pastores de la iglesia. Pide tan solo espacio de libertad para vivir el evangelio. El Papa Inocencio III aprueba en 1209 el género de vida de los que desean ser menores, estar entre los más pobres de la escala social. Se limitarán a una predicación moral y por lo tanto doctrinal, y no tanto doctrinal como los dominicos. En 1209 Francisco tiene 12 compañeros, 10 más tarde son 3000. En 1212, Clara y sus compañeros siguen en el ejemplo de Francisco y así fundan el orden de las Clarisas. En 1209, Francisco parte hacia los santos lugares y se esfuerza en convencer al sultán de Egipto para que respete los santos lugares. Algunos de sus hermanos desean tener una organización rigurosa, unos conventos, unas casas de estudio. Aquellos que le preocupa a Francisco, aunque el evangelio sea su única regla de vida, ve la necesidad de redactar una regla, 1223, pero continúa su gozosa predicación. En la Navidad de 1223 la celebra, organizando por primera vez la historia de la iglesia. Un Belén viviente el año siguiente queda marcada con las llagas o estigmas de Cristo, pero no pierde la paz y la alegría. Este famoso cántico de las criaturas, en el que canta su amor a la naturaleza, al sol, al agua, Dios creador todo, procura la paz entre los señores locales. Su testamento en 1226 expresa cierta nostalgia.
Los comienzos fiel a la visión sobrenatural. La vida acoge con serenidad a la hermana muerte. El 3 de octubre de 1226, 2 años más tarde, es canonizado a la Orden de Hermanos Menores. Tuvo existencia difícil, pues se debió a un diverso modo de interpretar la fidelidad a su fundador. A pesar de ello, Francisco siguió siendo santo, el más popular de la Edad Media. Es el testigo por excelencia, da vuelta al Evangelio y desconcierta a sus contemporáneos medievales con su imitación radical de Cristo, con su amor a la naturaleza y con su rechazo a toda riqueza, y con frecuencia falsea las relaciones entre los hombres. ¿Qué aportaron las órdenes mendicantes a la Iglesia y al mundo? Lo esencialmente nuevo que aportaban las iglesias mendicantes no era la realidad de la pobreza personal de los miembros individuales. Todas las órdenes anteriores habían observado una gran vida rigurosa, austera, con renuncia a la propiedad privada. En ello había distinguido los cistercenses. Lo nuevo consistía en que tampoco el convento debía poseer nada. El convento de los mendicantes no es que ya una abadía con bosques, pesqueras, campo de laboral, colonos y aparceros, sino un lugar solo que proporciona un mínimo indispensable para la vida, unas celdas con torno a una iglesia, acaso un pequeño huerto y nada más. Para los mendicantes la patria ya no les es un monasterio, sino la orden. Desaparece aquella estabilidad, aquel enraizamiento en el suelo que desde San Benito había constituido la base de la vida monástica. Pero esto solo era posible a condición de los miembros redujeran también el mínimo de sus necesidades personales. Los mendicantes no vivían como unos señores espirituales, análogos a los feudales, sino como hermanos que convivían con sus iguales, practicaban la cura de almas en forma desinteresada. La gente no tenía que ir a ellos, sino que ellos eran los que iban a la gente. La predicación estaba destinada a todos y no era para forzar, sino para convencer y motivar la virtud. A la vuelta del Evangelio, hasta entonces el pastor de almas había inspirado respeto, acaso también temor. Ahora los mendicantes inspiran admiración y amor. Fue característico de los mendicantes tener una orden primera a la de los varones, una orden segunda a la de las mujeres y una orden tercera compuesta por los seglares que desean vivir según el mismo espíritu. Las órdenes terceras fueron y son escuelas de santidad. Figuran entre los primeros terciarios franciscanos, Santa Isabel de Hungría y San Luis, rey de Francia. Impulso de los sacramentos y a la piedad cristiana. Ante el declive espiritual, la Iglesia tomó cartas en el asunto y se procuró por impulsar los sacramentos a la fe. ¿Cuánto se administraba el bautismo? Lo común era bautizar a los niños apenas nacidos, y no solamente en Pascua o en Pentecostés como antes. Se administraba el sacramento derramando agua sobre la cabeza y no por inmersión. Era tal importancia que atribuían el bautismo al que los niños muertos al nacer eran llevados a algunos santuarios que creían que recobraban la vida el tiempo suficiente para recibir el bautismo. Nuevas normativas para la confesión y la comunión. En 1215, el Concilio Lateranense IV marca a los cristianos la obligación de confesar sus pecados y comulgar al menos una vez al año, en tiempo de Pascua y en sus propias parroquias. El sacramento de la penitencia viene llamado confesión. Los más fervorosos no comulgan más que 2 o 3 veces al año, por respeto a la Eucaristía. Hoy diríamos, ¿por qué no tienen toda la comprensión a este sacramento más que comulgar? Lo importante en ese tiempo era ver el misterio sagrado de la misa. Ahí la importancia que gana
en ese tiempo la elevación de la hostia en la misa, la exposición del Santísimo Sacramento de las fiestas de Habeas, instituida en este siglo XIII. Se le atribuyen virtudes especiales a la visión de la hostia. Entre los teólogos medievales, no todos estaban de acuerdo en afirmar la sacramentabilidad del matrimonio, pero todos reconocían su valor moral en su unidad e indisolubilidad. La piedad popular expresa de una manera especial la fe en la presencia del Real de Cristo en la Eucaristía. Como reacción ante la herejía de Berengario de Tours, en efecto, en ese tiempo cuando comienzan diversas costumbres que persisten día hoy, como doblar rodilla ante el Santísimo, incensarlo, colocar una lámpara encendida para inclinar la presencia de Cristo en el tabernáculo, elevar la hostia consagrada para que los fieles adoren también. Data de este tiempo la procesión del Corpus Christi y el rezo del Rosario. Las peregrinaciones son frecuentes y las expresiones del arte son casi exclusivamente religiosas. La Inquisición. ¿Qué hizo la Iglesia frente a las herejías disidentes? Desde el siglo XII apareció una Inquisición a nivel episcopal. Los obispos tenían que deber de detectar los posibles herejes existentes en sus diócesis y entregarlos a la autoridad secular para que les aplicase la pena pertinente. Por el poder civil, por su parte, cooperaba activamente con las persecuciones de las herejías. En el propio emperador Federico II, el gran adversario del pontificado, promulgó en 1220 una constitución, ofreciendo a la Iglesia como brazo secular, y estableció la muerte en la hoguera para los herejes. Más como la Inquisición episcopal resultaba poco eficaz, el Papa Gregorio IX creó en 1232 la Inquisición pontífica y la confió a los frailes mendicantes, especialmente a la orden dominica. Desde entonces tuvo como una de sus misiones específicas la lucha contra la herejía, y así quedó constituida definitivamente la Inquisición eclesiástica. Hablemos pues de la Inquisición de hoy, tan desprestigiada y criticada. La Inquisición no nace contra el pueblo, sino para responder a la petición de éste, en una sociedad medieval preocupada sobre todo por la salvación eterna. El hereje es percibido por la gente como un peligro, como causante de males y pestes. Para el hombre medieval, el hereje es un contaminador, un enemigo de la salvación de almas, una persona que atrae el castigo divino sobre la comunidad. Por tanto, y tal como afirma las fuentes de aquel entonces, el dominico, que lleva para ser aislarlo y neutralizarlo, para inducirle en el que cambie de idea, que no se vea rodeado de odio, sino que es recibido con alivio, acompañado por solidaridad popular. Y así la gente le muestra intolerante con este tribunal. No es que sea opresivo, sino que todo lo contrario, es porque es demasiado tolerante y paciente con los herejes, a los que quiere convertir dichos herejes. Si hemos de atender a la Vox Populi, no merece las garantías y las clemencias de los dominicos hacia Gala. Lo que en realidad quería que la gente era acabar con el asunto deprisa y deshacerse sin demasiados preámbulos de aquellas personas. La Inquisición no intervenía para excitar el populacho, al contrario, defendía sus furias irracionales y las presuntas brujas. Es caso de agitaciones al inquisidor se presentaba en la luz un lugar seguido por los miembros su tribunal y con frecuencia con una cuadrilla sus guardias armados. Primero hacía
estos últimos era restablecer el orden y mandar a sus casas a la chusma sedienta de sangre. Acto seguido, y tomándose el tiempo necesario, practicando todas las averiguaciones, aplicando el derecho procesal, cuyo rigor y cuya equidad deberíamos tomar ejemplo, se desarrolla el proceso en la gran mayoría de los casos, y tal como prueban las investigaciones históricas. Dicho proceso no terminaba con la hoguera, sino que con la absolución, con la advertencia e imposición de las personas religiosas. Quienes se arriesgaban a acabar mal eran aquellos que después de las sentencias volvían a gritar: «¡Abajo la bruja!». Hasta aquí la reflexión de Vittore Messori. Pero hay más que decir sobre la Inquisición. Hubo Inquisición secular, llevada a cabo por los reyes y gobernantes, Inquisición episcopal e Inquisición papal. Ciertamente el castigo no era en primer lugar la muerte por el fuego, sino la cárcel, multas, peregrinaciones, la quema de hogueras. La ejecutaba la Inquisición secular, nunca la Iglesia. El decreto Graciano, año 1140, que armonizaba los textos jurídicos tradicionales, derecho romano, decretales, etc., consideraba 3 etapas en un proceso contra la herejía. Intentó de persuadir sanciones canónicas pronunciadas por la Iglesia y finalmente entregado a los brazos seculares, esto es, a la justicia de los príncipes. Estos procederán a la confiscación de bienes y a los castigos corporales y torturas, pero sin pensar explícitamente a la pena de muerte. Tratando de resumir el tema de la Inquisición, podríamos decir lo siguiente. La definición. La Inquisición fue un tribunal para defender y defensa y conversación de la fe cristiana. Clases. La eclesiástica examinaba al interesado hacia al reflexionar, le pedía que explicara sus bienes, sus puntos dudosos, los enmendara y corrigiera si había error. Si no se corregía, la Iglesia lo ponía en manos de la Inquisición civil. A estos, si no se corrige, los torturaba y los mandaba a la hoguera. Consideraba el bien espiritual de la fe más importante que el bien físico de la vida. El juicio. La naturaleza de modo de actuar. La Inquisición suscita los ojos del historiador serios reparos en procedimiento inquisitorial. Presentaba graves defectos con el sistema de denuncias y testimonios secretos que podía perjudicar gravemente a los acusados y con la admisión de tortura como medio de prueba, la crueldad de la pena por el delito de herejía, la muerte a la hoguera. Es patente, no queda mitigada, alegando a la ejecución de las sentencias, era completamente del brazo secular. Más es de justicia reconocer también que el procedimiento inquisitorial, pese a los defectos, ofrecía mayores garantías de equidad que los juicios ante los tribunales civiles, y aquel tiempo debe tenerse en cuenta igualmente que la Inquisición tuvo la desgracia de ser hija de su tiempo. Esto es, que su nacimiento coincidió con el endurecimiento general de la vida jurídica que produjo los siglos XIII y XIV y como consecuencia el renacimiento del derecho romano. Los juristas consideraban el derecho romano como un ordenamiento perfecto, la razón escrita, y ese derecho contenía una severísima legislación contra los herejes y sirvió de pauta al sistema inquisitorial. No ha de olvidarse que la recepción romanística, evidente progreso jurídico, contribuyó en Europa a la extensión de la pena de muerte, y conviene también recordar que en muchas regiones provocó un empeoramiento de la condición social de las clases campesinas cuando se aplicaron a payeses y a parceros las leyes romanas bajo el imperio
y se redujeron a la situación de siervos de la gleba. Todos los factores de tan diversos signos han de tenerse en cuenta cuando se quiere formular un juicio objetivo sobre la Inquisición, pero en todo caso, este juicio resulta imposible para el observador actual que sea incapaz de situarse en el pasado y desde allí tratar de comprender el significado que tenía la fe religiosa a una época que esa fe representaba el supremo valor. Aquella sociedad puso a su defensa el mismo apasionado interés que ha demostrado moderadamente ciertos países occidentales en defensa de la libertad, hasta proscribir las ideologías y partidos totalitarios que pudieran amenazarla. Fue la seriedad misma con que vivían las propias convicciones religiosas la razón de considerar a la herejía como el peor de los crímenes, aquel que tenía peligro como sumo bien la salvación eterna de los hombres. Tal vez un hombre moderno con su sensibilidad actual tan solo acierte a comprender la conducta de los mayores si toma como punto de referencia sus propias reacciones frente a las amenazas hacia unos bienes tan apreciados por la humanidad que hoy como puede serlo la salud y la larga vida. El hombre religioso europeo puso en lucha contra la herejía y el mismo apasionado interés que el hombre moderno pone en defensa de sus bienes, en la lucha contra el cáncer y la droga. De todos los errores, desmanes que hubo ya la Iglesia y el Papa Juan Pablo II ha pedido perdón con humildad. Hoy la Iglesia, opuesta por el amor, la caridad, prefiere hacer la verdad en la caridad. Hoy día nos cuesta entender este capítulo de la historia, porque somos más sensibles a los derechos humanos y porque el bien de la fe hay que defenderlo, pero nunca con la violencia. La Inquisición española. Mencionó aparte, merece la Inquisición española, por eso quiero explayarme un poco más en ella, aunque sea adelantándome un poco al tiempo en que apareció. Lo primero que hay que decir que la Inquisición española cae dentro del esquema de la unidad nacional, política, religiosa que se propusieron llevar a cabo a los reyes católicos. Se han dado muchas opiniones sobre esta Inquisición, unas positivas y otras negativas. Esta oposición negativa se encuentra las siguientes. Algunos vieron la Inquisición española una fuente de ingresos para la curia romana debido a la desmesura, codicia de los papas, o también a una campaña de los mismos papas para infundir en el pueblo español, en sus monarcas, las ideas de intolerancia y el fanatismo de ellos estaban animados. De esta distinta manera piensan los cronistas e historiadores que fueron contemporáneos de los hechos, cuenta de que los judíos que se convirtieron al cristianismo por conveniencia y no de corazón, por tanto volvieron a sus andadas en secreto, robos, usuras, blasfemias y burlas de la doctrina cristiana. Esto llegó a los oídos de los reyes católicos y lo informaron al Papa, el cual firmó una bula en la que mandaba a instituir inquisidores. A estos conversos, a los que el pueblo despectivamente llamaba marranos, se convirtieron en un verdadero peligro para la unidad nacional eclesiástica de España, pues la mayor parte de ellos conservaban ocultamente sus antiguas costumbres y lo mismo tiempo se dedicaban con el más arduoso celo al proselitismo. Su influencia tanto más peligrosa cuanto que ellos tenían en sus manos las fuentes financieras de la nación. Ludovico Pastor, autor y monumental historia de los papas, escribe también en este propósito: la ocasión para que el establecimiento de este tribunal le dieron principalmente las circunstancias de los judíos españoles. En ninguna parte de Europa había causado tantos disturbios el comercio sin conciencia y la usura más despiadada de los judíos como en la península ibérica, tan ricamente
bendecida por el cielo. De ahí se originaron persecuciones de los judíos, en los cuales se les daba a elegir entre el bautismo o la muerte. De esta manera se produjo bien pronto en España un gran número de conversos en apariencias de los llamados marrones, que eran judíos disfrazados y por lo mismo más peligrosos que los abiertos. Las cosas habían llegado últimamente al tal extremo que ya se trataba de ser o no ser de la católica España. Por tanto, no se debió a la Inquisición española y a pasiones bastardas ni otros motivos de mala ley, sino que al peligro de la mala unidad nacional religiosa de España, de parte de los judíos aparentemente convertidos. Si este grupo, la Inquisición española, no hubiera existido, o por lo menos no hubiera conocido el desarrollo que tuvo a partir del siglo XVI. Vino después el problema de los moriscos, y casi lo mismo, al mismo tiempo en que los herejes, autoridades civiles, los eclesiásticos y el mismo pueblo piden que se tomen medidas contra ellos, por entender que era un verdadero peligro para la sociedad. La Inquisición española nace, en consecuencia, como un propio nacional, que poco a poco, o casi nada, tiene que ver con la que ya existía en Europa desde principios del siglo XIII. Fue un instrumento político, con matices religiosos y apoyado por la Iglesia, y desde el primer momento quedó en manos del Estado. La Inquisición española se contradistingue de la medieval, fundada en 1231 por el Papa Gregorio IX, en dos puntos fundamentales: en su estrecha dependencia de los monarcas españoles y en la perfecta organización de que dotó desde el principio su primer inquisidor general, Fray Tomás de Torquemada, O.P., con las instrucciones de que éste lo dotó y basándose en las disposiciones existentes contra la herejía, organizó el bien pronto diversos tribunales de Sevilla, Toledo, Valencia, Zaragoza, Barcelona y otras poblaciones, con la cual se convirtió en un importante instrumento en manos de los reyes católicos y de sus sucesores Carlos V y Felipe II, quienes apoyaron constantemente su actuación. Para tener una idea adecuada sobre la Inquisición española es necesario conocer los procedimientos que empleada, pues contra ellos suelen dirigirse una buena parte de las inculpaciones de sus adversarios. En primer punto de controversia es el de las denuncias, con la que generalmente se iniciaban los procesos inquisitoriales. Estas denuncias se recogían sobre todo como resultado de la promulgación de los edictos de fe, en los que exponían los posibles errores doctrinales en cuanto había sospecha de que pudiera darse en algunas ciudades o en alguna región cargado de conciencia de los cristianos, para que denunciaran a los sospechosos. Otras denuncias venían o bien de los mismos encarcelados para congraciarse con los jueces, o bien del espionaje. De modo especial ejercían llamadas familiares de la Inquisición. La Inquisición tenía cuidado particular en reunir gran cantidad de denuncias bien confirmadas. No hacía caso a las anónimas. A este punto procedía en general con la máxima objetividad. Respecto del espionaje, tenemos que decir que ha sido siempre instrumento usado por los organismos mejores constituidos de todos los tiempos. Sobre las cárceles de la Inquisición no eran tan lóbregas ni tan tétricas y oscuras como tantas veces se ha dicho, pues de los procesos consta que los reos leían en ellas y escribían mucho. Eran relativamente moderadas si se tenía presente que las que usaban los tribunales de aquel tiempo. Los puntos más débiles del proceso de la Inquisición eran secretos de los testigos y del sistema de defensa. Respecto a los secretos de los testigos, tantas veces impugnado por los adversarios,
que el tribunal debe advertirse que si se admite el derecho de Estado y la Iglesia para castigar a los herejes, el secreto de los testigos se hizo realidad necesario, pues la experiencia había doblado que sin él nadie se arriesgara a presentar denuncias y resultaban inútiles los esfuerzos de los inquisidores. Por eso ya en la Edad Media tuvo que introducirse. Con todo precisamente estriba al punto más débil del sistema de la defensa de la Inquisición. El mismo tribunal nombraba a los abogados o letrados por el reo, quedaba aparentemente sin defensa propia. Sin embargo, por poco que le examinen los procesos de la Inquisición, debe verse la intensidad con la que trabaja la defensa, con muchas veces obtenía resultados favorables al reo. Tenían testigos de abono, citados por el mismo reo, y no pocas veces influían con marcas del proceso. Indudablemente que el punto más impugno de este tribunal es el tormento que se empleaba, pero conviene observar que si se sirve totalmente de excusa que en aquel tiempo empleaban ese sistema de todos los tribunales legítimamente establecidos, que fueron muy pocos los procesos en que lo empleó la Inquisición, que los géneros de tormentos empleados por este tribunal eran relativamente suaves y que ciertamente muchos menos crueles que los empleados en otros países, también por causa religiosa. Pero lo que se refiere a las penas aplicadas por la Inquisición española, baste decir que no se hizo otra cosa que aplicar las leyes y normas ya existentes y admitidas entonces por todos los estados católicos, con mayor causa cuando los herejes, además de defender sus principios religiosos, se unían y se rebelaban contra sus príncipes y señores. Si bien claro hecho de los hugonotes o protestantes franceses, las naciones cristianas tenían a los herejes como perturbadores públicos y enemigos suyos, a su herejía como crimen contra el Estado. Esto explicaba la solemnidad que se daba a veces a su juicio y condena, como en los tan comentados autos de fe que se celebraban en España. No es todo lo cierto, la Inquisición serviría de obstáculo de freno al desarrollo de la ciencia, como a veces se creía. Hombres de letras, hasta santos reformados, sabemos que tuvieron que ver con ella, implicados a lo largo de los pesados procesos, pero se ha demostrado que en ocasiones no fueron tales los procesos, de que lo que más bien estaba era examinar algunas doctrinas que pudieran presentarse con peligrosos en aquellos tiempos recios. Y como decía la misma Santa Teresa, la documentación que se ha encontrado en los archivos inquisitoriales reduce considerablemente el número de víctimas, como se ha querido atribuir a la Inquisición. Puede decirse que la verdadera cultura del humanismo sano y ortodoxo nunca fueron objetos de persecución por parte de los inquisidores. Hubo ciertamente exageraciones, así consta que las hubo en los primeros años, que se actuación a partir de 1481 en el Tribunal de Sevilla y otros tribunales. Asimismo hubo partidismo y apasionamiento en algunos inquisidores, en que algunos grandes procesos, como el arzobispo de Toledo, Bartolomé de Carranza, en la segunda mitad del siglo XVI, se trata de estos casos de deficiencias humanas como las que ha habido siempre en las instituciones en las que toma parte los hombres, incluso en las más elevadas, como el episcopado y el pontificado romano. Por otra parte, lo mismo ocurrió con la expulsión de los judíos. Tampoco se consiguieron con ella grandes resultados. Siguió habiendo herejes, y las personas que mantenían las ideas desviacionistas, y la represión inquisitorial que se llevó, por ejemplo, en Flandes, lo único que hizo
fue provocar el odio a la religión católica, aislar a España de las demás naciones y avivar el ansia de independencia de aquellos países. Sin algo se la puede entender, aunque no disculpar del todo, es colocándola en el clima de la fe ardiente y de fuerza nacionalismo, que envidia entonces a los españoles, los cuales consideraban a la herejía como un crimen de Estado y la intolerancia más como imperativo con una virtud, a la indulgencia como signo de extrema debilidad. Por otra parte, ellos estaban convencidos de que a cabo con la herejía evitaban una posible guerra civil y se hacían fuentes para rechazar los posibles ataques de los turcos protestantes. El pueblo llano era a veces más intolerante que los mismos inquisidores y, como dijimos anteriormente, terminó esta parte con el juicio de un estudioso. Poco justifica considerar al tribunal puramente como un instrumento de intolerancia fanática y por tanto hemos de estudiar a la Inquisición como un mero capítulo de la historia de la intolerancia, sino como una fase de desarrollo social religioso de España. La intolerancia de la Inquisición española tiene un significado, si solo se relaciona con los factores históricos, muchos más amplios, complejos, de los que siempre fue más destacado o importante de la solución del problema religioso. Otras órdenes en el siglo XIII. Nació en este siglo el orden de los ermitaños de San Agustín, dedicados a la predicación, instrumentación y misiones. Fue aprobada por el Papa Alejandro IV. Son también mendicantes. A fines del siglo XV llegan a más de 30,000. Uno de ellos sería Fray Martín Lutero. Otra orden que fue a de la Merced, fundada por San Pedro Nolasco en 1218, por San Raimundo de Peñafort y Jaime I el Conquistador. Su fin, rescatar de los moros a los cristianos cautivos. Fueron aprobados en 1235. También es bueno recordar que en el siglo XII ermitaños latinos vivían en el Monte Carmelo, situados en Palestina entre 1205 y 1214. Redactaron una regla de vida. El Papa Honorio III en 1226 confirmó la orden llamada de los Carmelitas, pero fue Inocencio IV en 1247 el que aprobó. Su influencia en la Iglesia llega a grado elevadísimo en el siglo XVI, con Santa Teresa de Ávila y San Juan de la Cruz, hacia 1238. Emigraron a Occidente. Su primer prior fue Simón Stock. Introdujeron el uso del escapulario. El esplendor de la escolástica, universidades. Los antiguos colegios catedráticos se transformaron en universidades o estudios generales. El nacimiento de las universidades se produjo con espontánea naturalidad, característica de las grandes creaciones históricas. Las viejas escuelas monásticas y catedrales no respondían ya a las necesidades de los tiempos y a esos maestros y escolares de ciertas disciplinas comenzaron a agruparse libremente con el fin de organizar las enseñanzas. Llegó el momento que la universidad y la corporación y profesores y alumnos constituyó un estudio general y recibió el reconocimiento público de la autoridad eclesial y civil. La primera fue la de París, ya organizada en 1200. A esta universidad superaban las más antiguas aulas en el número de los alumnos y facultades establecidas y la organización docente administrativa. El número de universidades creció pronto en Italia, Francia, Inglaterra, España. Descollaron las de Oxford, Montpellier, Cambridge, Nápoles, Salamanca y Lisboa. Fueron patrocinadas por papas y emperadores, reyes. Las universidades como obra eran grandes iglesias de la grande iglesia, un reflejo del espíritu universalista
de la cristiandad tenía marcado el carácter supranacional. Las facultades características de la universidad medieval fueron las de teología, derecho, filosofía, medicina y artes, extendidas a estas como estudios humanísticos, que eran el paso previo a las facultades superiores. Las de París sobresalió en teología y filosofía, Bolonia en derecho, Montpellier en medicina. Las de París gozó de una extraordinaria autoridad doctrinal en los últimos siglos de la Edad Media. La universidad medieval fue una institución no cristiana, sino propiamente eclesiástica. Clérigos eran la mayor parte de los profesores y tonsurados, cuando menos los escolares, que gozaban así de los tradicionales privilegios clericales. Hasta el siglo XIII, San Agustín era el alma de los estudios teológicos, siguiendo la corriente platónica. Desde este siglo surgió otra corriente aristotélica. Resucitaron a Aristóteles el árabe Averroes en el siglo XII y el judío Maimónides más tarde. San Buenaventura, San Alberto Magno, Santo Tomás de Aquino bautizaron a Aristóteles, pero fue Santo Tomás de el Titán que supo armonizar la filosofía de Aristóteles con el pensamiento cristiano. Con un inicio recayeron sobre las obras de Santo Tomás diversas prohibiciones. Posteriormente su filosofía y teología fueron consideradas como oficiales en la Iglesia. Las obras más importantes de Santo Tomás fueron la Suma contra los Gentiles, una apologética frente a la filosofía musulmana, la Suma teológica, Magna Enciclopedia del Saber Teológico. Consta de 3 partes: Dios, principio de todas las cosas; Dios, el fin del hombre; Cristo, camino de la salvación. La obra de Santo Tomás fue muy importante, pues las traducciones primeras que se hicieron de Aristóteles eran árabes y estaban infectadas por graves impurezas debido a la acción y las transmisiones y comentaristas árabes. Un Aristóteles recibido por un conducto de averroes y adobo de racionalismo y panteísmo averroísta constituía el peligro considerable, y es natural que fuera mirado por la Iglesia como injustificada apreciación. Esa fue la razón por la que los tratados de Aristóteles sobre la metafísica y las ciencias naturales fueron prohibidas en las universidades de París. Pero la invasión aristotélica era imposible de atajar a la Iglesia. En una realista cambió la postura, estimó acertadamente que podía intentarse algo mejor que rechazar a Aristóteles, cristianizarlo, y aquí entró la labor de San Alberto Magno y sus discípulos, Santo Tomás de Aquino. A Santo Tomás de Aquino se le ha llamado doctor angélico. Fue una mente excepcional, capaz de realizar una síntesis doctrinal distinta a perdurar a través de los siglos. Parece increíble cómo Santo Tomás, en una vida corta, que no alcanzó a los 50 años, lograrse coronar la obra iniciada por Alberto y llevar al término la construcción de un aristotelismo cristiano. Santo Tomás dejó una huella definitiva en una ciencia teológica y establecida sobre bases firmes los fundamentos de una concepción católica del mundo de la existencia y de toda la Iglesia, con un código de derecho canónico. Prescribe con su doctrina, sirva de guía segura para el estudio de la filosofía y de teología de todas las universidades eclesiásticas. En conclusión, la empresa más característica de la cristiandad en este siglo fueron las cruzadas. De ordinario, las cruzadas no fueron iniciativa de uno de otro reino, sino tarea común de la cristiandad bajo la dirección del Papa, que otorgaba gracias especiales a los combatientes. El espectáculo, tantas veces reiterado durante 2 siglos, de príncipes y pueblos que tomaban el camino de Oriente expulsados por el afán de libertad. El Santo Sepulcro es una prueba impresionante de profunda seriedad que toda la religiosidad medieval.
Sería impropio concebir los siglos de la cristiandad medieval como una época áurea, animada por los ideales evangélicos. Aquellos tiempos estuvieron también llenos de miseria y pecados personales y de desórdenes e injusticias, pero resultaría toda más falso ignorar la profunda impregnación cristiana de la vida de los hombres y de las estructuras familiares y sociedades que entonces se produjo, luces y sombras como toda una empresa humana. A finales de este siglo, el sistema doctrinal y político de la cristiandad hizo crisis con la aparición del nuevo clima espiritual e ideológico que prevaleció en Europa durante la Baja Edad Media. El factor de que modo inmediato contribuyó más de aquella ruptura fue el enfrentamiento entre pontificado e imperio, representados por los papas sucesores Inocencio III, 1198 y 1216, y el emperador Federico II. La época de la crisis abrió con un choque entre Bonifacio VIII de 1294 y 1303 y el rey de Francia, Felipe el Hermoso, en la búsqueda de la primacía en cuanto al poder sobre los destinos de los hombres. Veremos en el próximo siglo. Comienza ya el otoño de la cristiandad y el nacimiento del espíritu laico. No obstante, fue un gran siglo para el mundo y para la Iglesia. Se estaba gestando algo grande que solo Dios sabía en su inmensa sabiduría.